es un servicio privado? Dentro de la educación se le conocen como los centros educativos privados. Estos no forman parte de los servicios públicos de un estado y pasan a formar parte de una enseñanza impartida por una entidad privada con un ánimo de lucro. Es decir, este tipo de instituciones o centros no suelen ser de manera gratuita. Aunque los centros privados pueden elegir de alguna manera el tipo de enseñanza que le imparten a sus alumnos, el Estado únicamente estipula unos estándares de calidad de educación a los que la escuela privada tiene que obedecer. Es por ello que un centro privado debe de ofrecer mejores condiciones de estudio y calidad para el individuo. Es decir, que el centro educativo privado debe de otorgarle al alumno una formación adecuada y una mayor calidad para su rendimiento, ya que un centro o en cualquier lugar le ofrecerá mejores condiciones de estudio para el alumno por una norma general. Los componentes de un centro privado están formados por 6 componentes. El primer componente son los objetivos. Estos son los propósitos institucionales que están orientados a la actividad de la organización y que constituyen la razón de ser de la escuela. Los objetivos son propuestas que están en continua revisión y de una actualización mediante procesos participativos y democráticos, es decir, que los objetivos sirven por orientar las actuaciones que se desarrollan dentro de un centro educativo privado. El segundo componente son los recursos. Estos constituyen el patrimonio con que cuenta la escuela para lograr sus objetivos. Y estos recursos constan de 3 tipos. El primero son los personales, que estos son los protagonistas del hecho educativo, es decir, que lo conforman los profesores y alumnos, así como también el personal de administración y del servicio. El segundo son los materiales. Estos son distribuidos y dispuestos de varias maneras, al igual que determinan el espacio escolar, es decir, el edificio, el mobiliario que se presenta dentro de la institución y el material de uso didáctico. El tercero son los funcionales. Estos son los recursos que hacen operativos los recursos materiales y personales. Sin ellos no funcionaría. Aquí entraría algo muy importante que es el tiempo, el dinero y la formación, que estos son recursos funcionales dentro de una institución o un centro educativo privado. El tercer componente es la estructura, que esta es el conjunto de elementos relacionados entre sí, los cuales ejecuta la acción institucional, es decir, que son los elementos que componen la estructura de un centro educativo, los cuales son los órganos de gobierno, los equipos de docentes, los servicios, los cargos unipersonales, entre otros. El cuarto componente es la tecnología, que esta es una organización que incluye mucho más que una maquinaria o los equipos utilizados en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Esto designa el conjunto de acciones y la manera de actuar propias de la institución educativa, asimismo ejecutadas mediante métodos e instrumentos tras un proceso de análisis, es decir, que debe de planificar, ejecutar y controlar los procesos educativos de la institución. El quinto componente es el entorno, que esta es la relación del centro con el entorno, que es uno de los principales que se debe inspirar el centro educativo privado para el desarrollo de las actividades educativas. Y el último componente es la cultura, que este es el conjunto de significados, principios y valores o creencias compartidas por los mismos miembros de la organización. Es decir, que el centro educativo le va a dar una identidad propia y se va a determinar la conducta peculiar que quieren llegar con sus individuos o con sus individuos que la forman dentro de la institución.
Sus características. Nos dice que tiene como características principales de un centro educativo privado es el mejor acondicionamiento de la infraestructura. Esto nos quiere decir que tiene mejores aulas equipadas, laboratorios aptos y con material adecuado, tiene salones de biblioteca, salones de cómputos, mobiliarios adaptados, entre otros. Sus docentes son más preparados, tienen una mejor calidad de enseñanza, el acceso a los centros es limitado por el hecho de que sea más eficaz la enseñanza de cada uno de los individuos. Así como estos centros educativos están bien ubicados y cumplen con las normas. También estas escuelas de educación privada son las que obtienen los mejores resultados de aprovechamiento académico en las pruebas de medición de cada alumno. Así como también los docentes cuentan con unos buenos salarios y buenos horarios. Estos centros educativos privados suelen tener o contar con áreas verdes, así como una área en la implementación deportiva para que los alumnos practiquen por lo menos 2 deportes. Y la mayoría de las escuelas privadas cuentan con talleres extracurriculares. Perfiles del puesto. Los perfiles del puesto son descripciones concretas de las características, tareas y responsabilidades que tiene un puesto en la organización, así como las competencias y conocimientos que debe tener la persona que lo ocupe. De igual manera, son conocidos como un resumen de las responsabilidades del cargo o bien una lista de las funciones principales que el empleado debe desempeñar. El perfil de puesto tiene como objetivo principal facilitar a cualquier persona, ya sea interna o externa, de tener un panorama general de la función de este mismo dentro de la organización, así como de competencias y conocimientos requeridos de quien lo ocupa. De igual manera, es permitir a las organizaciones ordenar sus procesos de reclutamiento, operación, capacitación y planeación. Si analizamos bien todo esto, y sobre todo los 4 procesos que acabo de mencionar, nos daremos cuenta que el perfil de puesto tiene un rol fundamental en la vida de cada colaborador dentro de la organización. Sabemos qué son los perfiles de puesto y su objetivo, debemos saber la importancia y las características de este mismo. Si bien sabemos, los perfiles de puesto son necesarios para llevar a cabo eficientes procesos de reclutamiento y selección de personal. Así también, como mencionado anteriormente, apoyan en la capacitación de nuevos ingresos para medir el desempeño de cada empleado y alentar su desarrollo. Dentro de las características principales del perfil de puesto entran las tareas principales y específicas, posición en el organigrama y nivel de autoridad, requisitos de formación, experiencia profesional, actitudes aconsejables, nivel de responsabilidad, personas que dependerán de él y nivel de los mismos, estilo de liderazgo que se requiere, si ha de tener mando y si deberá trabajar en equipo. La gestión de tiempo es sin duda otro de los elementos esenciales de la buena gestión del centro. Sin embargo, viene condicionado por la normativa en relación a los horarios de los centros y la jornada laboral de los docentes. Si bien sabemos, es evidente que un modelo concreto de educación se precisa en tiempos que se adecuan en mayor o menor medida a los fines que persiguen, en momentos de dedicación mayor o menor a ciertas actividades y en la organización de unos horarios que privilegian momentos de más calidad sobre otros. La buena administración y adecuación del espacio permite una mejor optimización de las variables del tiempo y capacidad cuantitativa del alumnado. Además, permite un mejor relacionamiento social dentro del centro de estudios. Una correcta coordinación en el uso de espacio dinamiza positivamente el establecimiento de vínculos en la población estudiantil. Entre estos entran los límites de edificios, espacios escolar, la disposición de sus ambientes y
la disposición del material didáctico. Organización del psicopedagogo y de los niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales asociados o no a una discapacidad. La psicopedagogía es una disciplina que se encarga de los fenómenos de orden psicológico y para llegar a una formulación respecto a los métodos didácticos y pedagógicos se necesita ver el enfoque en el que se le va a emplear al individuo. En este caso, al niño se le tiene que ver el conocimiento, su relación con el lenguaje y cómo influye lo sociocultural en cada uno de los estudiantes. Siempre ha estado presente en esta situación y su proceso de cambio, pues en muchos de los programas actualmente son utilizados en el aula. Son manejados, propuestos y ejecutados por profesionales psicopedagogos y cada uno tiene un quehacer en atención individual o en el aula, dependiendo la necesidad educativa que se quiera cubrir. Los alumnos con necesidades educativas especiales son aquellos que por diversas circunstancias personales o del entorno requieren una adaptación de los objetivos, contenidos y métodos educativos. En otros casos, también se requiere una adaptación curricular para un eficaz desempeño de la actividad de la enseñanza-aprendizaje. Estos alumnos, según la ley, son aquellos que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria, ya que presentan necesidades educativas especiales por un bajo rendimiento o una capacidad intelectual muy alta, así como también por haberse incorporado tarde al sistema educativo por las condiciones personales o por alguna necesidad educativa especial. Los psicopedagogos de programa de integración o inclusión dentro de una escuela necesitan promover los aprendizajes significativos y la mejora de estos en aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales, incidiendo de manera significativa a través de la intervención, ya que cada psicopedagogo va a definir de manera criterial la estructura, los objetivos y la metodología a utilizar con sus estudiantes. La organización debe contar con los siguientes criterios, los cuales son que la psicopedagoga debe acudir una vez a la semana al colegio o institución. Comienza por la revisión de las solicitudes que los tutores del centro demandan con el fin de propiciar evaluaciones al alumnado que presenta ciertas dificultades de aprendizaje en el aula. Acude al aula para solicitar la presencia. Deriva de un informe psicopedagógico donde debe aparecer a efectos de la administración un dictamen elaborado por la psicopedagoga para lograr los recursos. La reunión de la psicopedagoga con otros especialistas de diversas índoles. ¿Qué necesitan los alumnos con necesidades educativas especiales para llevar a cabo su educación? Punto número 1. Los maestros necesitan más preparación para poder identificar aquellas necesidades educativas que pudieran poseer alguno de sus estudiantes. Estrategias para trabajar de manera personalizada, tomar medidas de carácter curricular, contar con el personal de refuerzo especializado, trabajar con la confianza y seguridad en cada uno de los estudiantes y como último, la inclusión. Ejemplo de estrategia de trabajo. Psicopedagoga en apoyo en aula.
Acompaña a un estudiante de segundo grado de primaria básico. Apoya el trabajo en cuaderno acorde a la clase de matemáticas en la que asiste. Guía, indica y refuerza instrucciones del docente de aula. Apoya en trabajo personalizado al estudiante. Psicopedagoga en trabajo individual. En este caso, es un estudiante con síndrome de Asperger de quinto grado de primaria, en la cual organiza la actividad de análisis de situaciones comunicativas, observa fotografías y explica lo que ve, refuerza el trabajo de aula y el material con exigencia disminuye de acuerdo al nivel. Acompaña al estudiante de vuelta al aula regular. Los modelos de liderazgo se dividen en dos: las teorías psicodinámicas desarrolladas por Freud y Jung, donde mencionan que la personalidad no cambia ni debe cambiar, solo se debe trabajar en ella; y las teorías competenciales escritas por Katz, quien menciona que un líder no nace, sino se hace por medio de la práctica y el conocimiento. Él se basa en tres habilidades: las técnicas, las humanas y las conceptuales. En las teorías competenciales tenemos 6 tipos de liderazgo. El primero es el liderazgo ético, guiados por lo bueno y lo malo, basado en sus valores firmes y siempre con una actitud de líder. El segundo es el liderazgo transformacional. En este tenemos que el líder debe inspirar a los trabajadores a transformar su pensamiento entre lo que hace y lo que puede llegar a ser. El tercero es el liderazgo neocarismático. En este influye el positivismo del líder, quien debe fusionar las metas y los valores en todo momento. El siguiente es el liderazgo complejo. Aquí se dice que los líderes generan valor mediante la coordinación de las personas. Mientras que en el liderazgo auténtico se dice que el conocimiento del contexto lleva a la autoconciencia. Por último, el liderazgo relacional trabaja con 2 puntos: no trabajar en consideración individual y en un proceso social de influencia. Como siguiente punto tenemos los modelos de dirección. En este hay 4. El primero es el modelo de dirección autoritario. Es aquel donde el jefe manda y los empleados deben obedecer. El segundo es el modelo de dirección democrático. En este es donde se escucha y se toma en cuenta la opinión de los trabajadores, pero al final siempre la decisión la va a proyectar el jefe. El tercero es el modelo de dirección transaccional. Este se basa en el beneficio entre el jefe y los empleados. El jefe gana con el trabajo de los empleados y los empleados obtienen ingresos económicos y bonos por su trabajo. Por último, el modelo de dirección transformacional busca una armonía y comunicación entre los trabajadores y los trabajadores con el jefe. Como siguiente tenemos los modelos de calidad aplicados en la educación. El primero es el PDCA. Planificar. Planificar consiste en analizar e identificar las áreas donde podemos mejorar, establecer metas, objetivos y métodos para alcanzarlos. El segundo es desarrollar. En este se implementan y ejecutan las actividades propuestas. Es importante controlar los efectos y aprovecharlos al máximo. En el punto de comprobar, se debe verificar si las actividades se han resuelto bien y que los resultados correspondan a los objetivos establecidos. En el punto de actuar, tenemos que se deben aplicar los resultados obtenidos e identificar si existen nuevas mejoras o es necesario reajustar los objetivos. Como siguiente tenemos el modelo de Vale.
establecer y comunicar al personal las estrategias y direcciones con las cuales se van a trabajar. El punto número 2 es la planificación estratégica. En esta se implementan los planes, el control y los resultados a los que se quieren llegar. El tercero es el enfoque del cliente. Este busca sumamente la satisfacción al cliente. En el punto número 4 de la información y análisis, examina la gestión, analiza la información y el rendimiento. En el 5 tenemos el enfoque al recurso humano. Esta es la alineación con los objetivos de la organización, es decir, a lo que se quiere llegar referente al recurso humano. El punto 6 es el proceso administrativo, que examina los factores claves de producción. Y el punto número 7 son los resultados del negocio. Estos examinan el rendimiento y mejora de todas las áreas. Seguimos con el modelo europeo de gestión de calidad, por sus siglas en inglés, modelo de EFQM. Este se caracteriza por el equipo de liderazgo que actúa sobre los agentes facilitadores para generar resultados que se reflejen en la organización, en los clientes y en la sociedad. Los líderes se implican para garantizar el desarrollo, implantación y mejora continua del sistema de gestión de la organización. Por último tenemos el modelo REDER. Este tiene 4 criterios. El primero, determinar los resultados a lograr. Quiere decir lo que se quiere lograr en la organización, los financiamientos y la economía. El segundo es planificar y desarrollar los enfoques para asegurar lo que se piensa hacer y sus razones por las cuales queremos o se quiere hacer. El tercero son desplegar los enfoques. Lo que realiza es poner en práctica el enfoque determinado para poder desarrollarlo. El último es la evaluación y revisar los enfoques y su despliegue. La evaluación permite conocer el desarrollo alcanzando los objetivos, mientras que la revisión readapta el enfoque, lo planifica e implanta las posibles mejoras. La gestión de la calidad académica nos dice que es un conjunto de acciones relacionadas entre sí, que emprende un equipo directivo de una escuela para promover y posibilitar estrategias educativas que favorezcan al sector educativo. Esta será aquella que contribuya a la creación de condiciones para la satisfacción de estas necesidades y al cumplimiento de dichos propósitos. La educación de calidad depende de los factores externos e internos al sistema educativo. Esto quiere decir que los factores externos se precisan de la creciente presión de la economía y de la política sobre la educación. Y dentro del factor interno son los procesos de enseñanza-aprendizaje como potenciadores de cambio y desarrollo que existe dentro de la calidad académica, así como lograr una satisfacción de los usuarios del servicio de la calidad de la educación será aquella que contribuya a la creación de condiciones para la satisfacción de estas necesidades y el cumplimiento de dichos propósitos. Características de la gestión de la calidad académica. La primera característica es la simplificación, que esta es la característica que tipifica las acciones de la organización educativa. Estos son los procedimientos administrativos que van desde el aula, los centros educativos y sus diversas dependencias. La segunda característica es la capacidad de adaptabilidad al entorno. Esto se refiere a que la educación tiene que adaptarse a las características de cada uno de sus estudiantes en los diversos contextos sociales y culturales, para potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje y optimizando el desarrollo personal y social de cada uno de los individuos. 3. La innovación. Esta es la capacidad de responder al mejoramiento de la calidad de la educación y la satisfacción de las necesidades básicas del aprendizaje. 4. Productividad.
Esta es capaz de tomar decisiones en el nivel que le corresponda para mejorar la educación. Esto nos quiere decir que es para obtener mejores resultados o un mejor rendimiento. 5. Comunicación. Esta es facilitar la interacción entre las realizaciones personales y las institucionales. Esto nos quiere decir que debemos de reducir los conflictos internos que se pueden presentar dentro de una institución y así poder mejor contribuir con la creación de espacios donde se dé la participación y la opinión de cada individuo. 6. El liderazgo es mejorar la calidad de educación que se imparte. Esto se puede realizar por ciertas estrategias para que la educación educativa trabaje alineada en ese objetivo de calidad. 7. Resistencia al cambio. Debe ser analizado y minimizado a través de un amplio sistema de participación de los actores en la toma de decisiones. 8. El clima de trabajo. Este debe de tener en cuenta todas aquellas variables que contribuyen a generar un clima de trabajo adecuado. Es decir, que debe de estar comprometido con los objetivos de la educación y donde el trabajador se siente totalmente vinculado. 9. La integridad. Este debe de desarrollar las aptitudes y posibilidades de cada persona particular, tanto del individuo como dentro de una comunidad. 10. La eficacia. Esto implica que todos los elementos cumplan adecuadamente su función. Esto se hace referencia a la actividad que cumple cada uno. Y la última es la coherencia, es de que cada uno de los elementos tenga la importancia correspondiente a su papel.